una hermana nos habló de su experiencia en el infierno. Es impactante saber que muchos creyentes probablemente terminarán en el infierno si no evitan las 7 cosas que le fueron reveladas a esta hermana. Quédate hasta el final para entender esto completamente. Mi nombre es Alot. Tuve esta experiencia cercana a la muerte el 7 de octubre de 2022. Mis amigos y yo estábamos disfrutando de la velada cuando de repente sentí un dolor intenso que me atenazaba el pecho. Era como si un peso enorme me aplastara desde adentro y no podía respirar. Mi visión se nubló y sentí un sudor frío brotar de todo mi cuerpo. Traté de decir algo, de pedir ayuda, pero las palabras no salían. El dolor era abrumador, irradiaba desde mi pecho hasta mi brazo izquierdo. Sabía que algo estaba terriblemente mal. Podía escuchar las voces de mis amigos, aterrorizados y frenéticos, mientras me rodeaban. Alguien gritaba mi nombre, tratando de mantenerme consciente, pero me estaba desvaneciendo. A través de la neblina de dolor, oía a alguien gritar, «¡Llamen al 911! Está teniendo un ataque al corazón». La urgencia en sus voces era aterradora, pero no podía responder. Todo se desvanecía y los sonidos de la habitación se convertían en ecos distantes. El tiempo parecía extenderse sin fin mientras yo yacía allí indefensa. Sentí que mi cuerpo se debilitaba, el dolor se volvía más insoportable a cada segundo. Los rostros de mis amigos estaban llenos de miedo y desesperación. Deseé poder tranquilizarlos y decirles que estaría bien, pero no estaba segura de si lo estaría. Cuando llegaron los paramédicos, todo se convirtió en una confusión de movimiento y ruido. Apenas me di cuenta de que me subían a una camilla, de las voces que gritaban jerga médica, de la máscara de oxígeno que me cubría la cara. El dolor seguía ahí, pero ahora se mezclaba con un extraño entumecimiento. Podía sentir que me dejaba llevar, mi control de la realidad se desvanecía cuando la puerta de la ambulancia se cerró de golpe y nos dirigimos a toda velocidad hacia el hospital. De repente, el dolor desapareció. Fue como si se hubiera activado un interruptor y me encontré flotando, sin peso, libre de la pesada carga que me había estado aplastando. Miré hacia abajo y vi mi cuerpo tendido en la camilla, con los paramédicos trabajando frenéticamente sobre él. Pero ese cuerpo, ya no se sentía como yo. Era solo un cascarón, sin vida e inmóvil, mientras yo flotaba por encima, observando cómo se desarrollaba todo. Fue una experiencia extraña verme a mí misma desde esa perspectiva. Podía ver cada detalle, la palidez de mi piel, la forma en que mi pecho apenas se movía mientras intentaban mantenerme con vida. Mis amigos todavía estaban allí, acurrucados juntos, algunos llorando, otros con las manos entrelazadas en oración silenciosa. La habitación estaba llena de una sensación de urgencia, pero me sentía completamente tranquila, casi desapegada, como si nada de esto me estuviera sucediendo realmente. Mientras continuaba observando, noté algo más, otras formas, otras almas flotando cerca de sus propios cuerpos. Eran como yo, separadas de lo físico, observando el caos desde arriba. Podía reconocerlos como almas, tal como yo era, pero no había necesidad de palabras entre nosotros. Todos estábamos atrapados en este extraño limbo, conscientes de la presencia del otro pero sin interactuar, como si un entendimiento tácito nos mantuviera separados. Sin previo aviso, sentí que me alejaban de la escena de abajo. La habitación del hospital, los paramédicos, mis amigos, todo se desvaneció en una suave confusión y fui arrastrada a un lugar diferente. Era una atmósfera diferente a todo lo que había conocido antes, un lugar más allá de lo físico, donde todo era familiar y completamente extraño al mismo tiempo. Noté una fila de almas que se extendía ante mí, moviéndose en una procesión lenta y deliberada. Había innumerables almas, todas siguiendo el mismo camino, e instintivamente, me encontré uniéndome a ellas. Todos nos movíamos en la misma dirección, atraídos por una fuerza invisible, un tirón silencioso pero innegable que nos guiaba hacia adelante. Cada alma a mi alrededor irradiaba una luz blanca suave y pura. No era una luz dura ni cegadora, sino más bien un brillo suave que emanaba de adentro.
Cuando miré más de cerca, noté que no todas las luces eran iguales. Algunas almas brillaban con un brillo perfecto e inmaculado, mientras que otras tenían manchas, marcas oscuras y sombrías que estropeaban el resplandor puro. Las manchas variaban en número y tamaño. Algunas almas tenían solo unas pocas, mientras que otras estaban muy marcadas. Era como si estas manchas fueran un reflejo de algo más profundo, algo que las había seguido en esta nueva existencia. La fila avanzaba con gracia constante, cada alma seguía silenciosamente a la que iba adelante, formando una procesión serena. No había prisa, ni conciencia frenética del tiempo que se deslizaba, solo un movimiento tranquilo e inquebrantable hacia el destino desconocido que nos esperaba al final de este profundo viaje. Me encontré reflexionando sobre el camino que recorrimos, no tenía ni la menor idea de hacia dónde nos dirigíamos ni de lo que nos depararía el futuro. A medida que avanzábamos, empecé a notar una transformación en nuestro entorno. La luz que nos envolvía se intensificó, volviéndose más brillante hasta volverse casi cegadora, arrojando un brillo etéreo sobre todo. Al final de nuestra fila, mi mirada se vio atraída por la fuente de esta brillante iluminación, un magnífico trono que irradiaba una luz incomparable, tan pura y potente que parecía impregnar cada aspecto del entorno. El trono era inmenso e imponente, y sentado en él había una figura radiante y envuelta en una aura luminosa. El brillo que lo rodeaba era tan abrumador que me costó discernir los rasgos de su rostro, era como si encarnara la esencia misma de la luz. Este era el soberano que presidía las almas, el que tenía el poder de determinar nuestros destinos. A medida que cada alma se acercaba al trono, una ola palpable de reverencia y asombro invadía la reunión. No hubo intercambio de palabras, pero un entendimiento tácito permaneció en el aire. Este era el momento de rendir cuentas para cada espíritu que estaba frente a él. Una por una, las almas que estaban delante de mí avanzaron, su propia luminiscencia fluctuaba a medida que se acercaban al trono. Aunque la figura sentada en él no articuló sus juicios en palabras que llegaran a mis oídos, sentí que se estaba desarrollando un profundo proceso de toma de decisiones. Algunas almas fueron abrazadas por una luz aún más deslumbrante, su brillo se amplió a medida que fueron recibidas en un reino que estaba más allá de mi comprensión. En contraste, otras se desvanecieron aún más en la oscuridad, su resplandor disminuyó hasta que fueron redirigidas suavemente por un camino diferente, uno que las alejaba del trono y las llevaba a una extensión ominosa y sombría. No hubo disputas, ni súplicas desesperadas de misericordia. Cada alma aceptó su destino en un silencio solemne, avanzando para abrazar lo que las esperaba al otro lado. Me quedé en silencio, observando, muy consciente de que mi momento llegaría pronto, daría un paso adelante para pararme frente a esa figura resplandeciente y recibir mi propio juicio. Por fin, el momento llegó. Cuando entré en la luz, el resplandor del trono pareció intensificarse, envolviéndome en un abrazo brillante. La figura sentada en el trono dirigió toda su atención hacia mí, y en ese instante, me sentí completamente vulnerable. No había lugar para la simulación o la evasión, cada aspecto de mi alma quedó al descubierto ante esa presencia divina. A medida que me acercaba, me volví cada vez más consciente del peso de mi vida que presionaba pesadamente sobre mis hombros, cada elección, cada acción y todos mis fracasos resonaban en mis pensamientos. De pie frente al trono, la luz se sentía como si penetrara en mi ser, iluminando los rincones de mi alma que durante mucho tiempo había descuidado reconocer. La figura en el trono se comunicaba no a través de palabras habladas, sino a través de una comprensión profunda que resonaba en las profundidades de mi corazón. Era como si las verdades que se estaban revelando no fueran nuevas revelaciones, más bien, habían estado enterrados profundamente dentro de mí, y ahora emergían, innegables y absolutos. La primera revelación me impactó con una claridad casi insoportable. Reconocí que, si bien había profesado mi compromiso de seguir a Jesucristo, nunca lo había abrazado verdaderamente de la manera que más importaba. Mi fe se había convertido en poco más que un ritual, una serie de acciones que emprendía porque se esperaba de mí, en lugar de una relación genuina y transformadora. Había seguido los pasos, asistir a la iglesia, recitar las oraciones correctas y pronunciar las frases correctas,
pero debajo de la superficie, había retenido una parte de mí, sin rendirme nunca por completo a su amor y guía. Esta profunda percepción se apoderó de mí como un peso, obligándome a enfrentar las verdades que había eludido durante mucho tiempo. Entonces vino otra revelación profunda. A pesar de mi participación activa en varias actividades de la Iglesia, la luz iluminó una verdad inquietante: a menudo había descuidado mis verdaderas responsabilidades. Hubo innumerables momentos en los que serví a medias, impulsado más por un sentido de obligación que por un amor genuino a Dios y a los demás. Recordé momentos en los que decidí no cumplir con mis deberes, poniendo mi propia comodidad y conveniencia por encima de las necesidades de quienes me rodeaban. Mi servicio a Dios había sido inconsistente, superficial en el mejor de los casos, carente de la profundidad y sinceridad que requiere la verdadera devoción. A medida que la luz seguía revelando mi corazón, puso al descubierto la realidad de mi compromiso, o más bien, la absoluta ausencia de él. Había comenzado mi viaje espiritual con fervor, pasión y dedicación, pero con el tiempo, ese celo se había desvanecido. Permití que las distracciones, las dudas y las preocupaciones del mundo me alejaran del camino que Dios había puesto ante mí. En lugar de permanecer firme, me alejé aún más del fervor que alguna vez poseí, dejando que mi vida espiritual se enfriara y se volviera complaciente como brasas que se extinguen lentamente en el hogar. La cuarta revelación fue quizás la más insoportable de todas. Un profundo sentimiento de vergüenza me invadió cuando la luz expuso las áreas más oscuras de mi vida en las que me había entregado a conductas pecaminosas. No se trataba simplemente de transgresiones manifiestas que se podían identificar fácilmente, sino también de pensamientos y deseos ocultos que había escondido en mi corazón. Me había convencido de que esos pecados eran menores o insignificantes, pero ahora cobraban importancia y aparecían como manchas oscuras en mi alma, empañando la pureza que era necesaria para estar delante de un Dios santo. Luego, la luz reveló mis deficiencias en amar a los demás. No había logrado expresar amor y compasión verdaderos a quienes me rodeaban. Recuerdos vívidos inundaron mi mente de momentos en los que había actuado de manera egoísta, priorizando mis propias necesidades por encima de las de los demás, albergando rencores y descuidando el mostrar bondad a los que más lo necesitaban. Mi corazón se había endurecido y, al hacerlo, había perdido innumerables oportunidades de ser un recipiente del amor de Dios en el mundo, alejándome de la esencia misma de lo que significa vivir una vida de fe. Entonces surgió la dolorosa revelación de mi crecimiento espiritual, o más bien, de la falta de él. Había descuidado el cultivo de mi relación con Dios y no había alimentado activamente mi fe. Me había acomodado a una existencia cómoda, contenta con mi status quo espiritual, sin buscar una comprensión más profunda ni una relación más íntima con él. Mi vida espiritual se había estancado, reducida a un mero eco de lo que podría haber florecido. Reconocí que al no buscar el crecimiento espiritual, sin darme cuenta me había alejado más de Dios, cortando la conexión vital que debería haber sido la piedra angular de mi existencia. La última revelación que trajo la luz fue la del perdón. Me había aferrado a la falta de perdón en mi corazón, aferrándome con fuerza a heridas pasadas y rencores persistentes. Los recuerdos salieron a la superficie, momentos en los que me había negado resueltamente a soltarlos, y había elegido en cambio abrazar la ira y el resentimiento en lugar de extender el perdón que Dios me había ofrecido tan generosamente. Esta falta de perdón se había convertido en un veneno en mi alma, erigiendo barreras entre mí y el amor infinito de Dios. Con cada revelación que emergía en el brillo de esa luz, sentía un choque abrumador que me recorría el cuerpo. Siempre me había considerado un cristiano comprometido, alguien dedicado a servir a Dios y vivir una vida de rectitud. Sin embargo, ahora, de pie ante este majestuoso trono, la verdad se puso al descubierto ante mí con dolorosa claridad. A pesar de mis compromisos terrenales, reconocí mis fracasos en estas áreas cruciales, y pude ver cómo habían dejado manchas profundas y oscuras en mi alma. La figura sentada en el trono no necesitaba pronunciar una palabra, el veredicto fue dolorosamente evidente. Me encontré indigna del reino de los cielos. Mis pecados, esas manchas que marcaban mi alma, me habían descalificado para entrar en el reino de la luz y la paz eternas.
Aunque mis intenciones podían haber sido buenas y mi apariencia externa podía haber sugerido rectitud, me había quedado trágicamente lejos del estándar requerido para morar en la gloriosa presencia de Dios. El peso de esta comprensión cayó pesadamente sobre mí, aplastando mi espíritu. Había recorrido mi vida creyendo que estaba en el camino correcto, solo para despertar a la dolorosa verdad de que me había estado alejando de Dios todo el tiempo. Cuando las revelaciones finales se asentaron profundamente dentro de mí, la figura en el trono levantó una mano, y aunque no se pronunció ninguna palabra, la orden fue inequívoca: debía partir. Una profunda sensación de finalidad me envolvió, más pesada que cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. La luz brillante que me había rodeado comenzó a desvanecerse, y en su ausencia, una fuerza abrumadora me agarró, alejándome del trono. Luché contra ello, tratando desesperadamente de aferrarme al resplandor radiante que había sido mi guía, pero fue inútil. La atracción era implacable, arrastrándome más lejos de esa presencia luminosa y lejos de cualquier atisbo de esperanza de redención. A medida que me alejaba más del trono, sentí una transformación escalofriante en mis prendas. El blanco puro que una vez me había envuelto comenzó a desvanecerse, oscureciéndose con cada latido del corazón. Miré hacia abajo con horror mientras las manchas en mi alma se expandían, extendiéndose como una mancha oscura que consumía la luz que una vez había apreciado. Mi prenda, que había irradiado un brillo suave y sagrado, ahora se apagó, convirtiéndose en un gris enfermizo y sombrío. Con la extinción de esa luz vino una abrumadora sensación de vacío. Sentí como si la esencia misma de lo que era, el espíritu y la vitalidad que una vez habían animado mi ser, estuviera siendo despojada, dejando atrás nada más que un cascarón vacío. La paz, la comodidad y la sensación de pertenencia que me habían invadido hacía unos momentos se evaporaron, reemplazadas por un vacío que parecía tragarse mi propia existencia. La fuerza que me atraía se hizo más fuerte y más agresiva, lanzándome a través de la oscuridad que se acercaba a una velocidad aterradora. La luz, que alguna vez fue espléndida, del trono se alejó en la distancia y, a mi alrededor, las sombras se hicieron más profundas de manera ominosa. Sentí que la atmósfera cambiaba una vez más, volviéndose pesada y opresiva, impregnada de un calor insoportable. El aire estaba cargado de desesperación, envolviéndome en una realidad sombría donde la esperanza se sentía como un concepto distante e inalcanzable, dejándome enfrentar la escalofriante verdad de mi destino. Finalmente, me encontré en una tierra vasta y desolada, un reino donde la luz del trono no podía penetrar. El aire estaba cargado de los inquietantes sonidos de angustia y tormento, los gritos de las almas eternamente atrapadas en el sufrimiento resonaban a mi alrededor. Mientras observaba mi entorno, vi incontables almas más, sus vestimentas tan opacas y sin vida como las mías, retorciéndose en agonía, un reflejo sombrío de nuestro destino compartido. Entonces, desde las sombras, sentí la presencia de seres que habían estado esperando mi llegada. Surgieron figuras oscuras y retorcidas, su esencia misma me llenó de un terror que nunca había conocido. Se acercaron sin dudarlo, sus intenciones muy claras. Este era su dominio, y yo me había convertido en uno de ellos, condenado a compartir el tormento implacable que impregnaba este lugar abandonado. Cuando las figuras oscuras se acercaron a mi alrededor, mi corazón se llenó de un terror que las palabras apenas podían capturar. Estos seres, grotescos y monstruosos, no se parecían a ningún horror que hubiera imaginado. Sus formas eran sombrías e indistintas, pero no había duda de la malevolencia en su presencia. Sin dudarlo un momento, me atraparon. Estaba impotente, sin medios de escape o resistencia, tenían control absoluto sobre mi ser. Indefenso, sentí que me arrastraban por el suelo árido y agrietado, hacia un destino desconocido. La fuerza con la que se movían era aterradora, y sentí como si me estuvieran destrozando, tanto física como espiritualmente. A medida que me arrastraban más profundamente en este reino de pesadilla, vislumbré los destinos soportados por las almas que habían venido antes que yo, ahora sufriendo un tormento inimaginable. A donde quiera que me volvía, me encontraba con un cuadro de sufrimiento. Las almas estaban atrapadas en diversas formas de agonía,
cada una reflejando la oscuridad que habían traído consigo de sus vidas terrenales. Algunos estaban encadenados, sus cuerpos retorciéndose de dolor mientras luchaban contra lazos que nunca podrían romperse. Otros estaban envueltos en llamas que ardían eternamente sin consumirse, y sus gritos de angustia resonaban como lamentos tristes en el aire desolado. La vista era insoportable, un inquietante recordatorio de las decisiones que tomamos y las consecuencias que ahora nos unían a todos en un destino compartido de desesperación. Fui testigo de almas que arañaban desesperadamente el suelo, con las manos manchadas y ensangrentadas mientras luchaban por escapar de los pozos ardientes que las consumían continuamente. Cada vez que buscaban la libertad, las mismas sombras que las atormentaban las arrastraban de regreso al infierno. Algunas almas estaban atrapadas en un ciclo interminable de desesperación, condenadas a revivir sus peores momentos una y otra vez, sin un atisbo de esperanza de alivio. El aire estaba cargado con el hedor de la descomposición, mezclado con el sonido escalofriante de un lamento interminable, una cacofonía que reflejaba el dolor y el sufrimiento que me rodeaban. Justo cuando los seres oscuros empezaron a acercarme al corazón de este tormento, sentí una repentina e intensa presión en mi pecho, una fuerza que parecía surgir de la nada, desafiando a la oscuridad que me envolvía. El mundo a mi alrededor tembló y las sombras comenzaron a tambalearse como si una presencia poderosa estuviera tratando de recuperarme. Los seres apretaron su agarre, con desesperación en sus movimientos, pero su agarre comenzó a resbalarse como si una fuerza invisible me estuviera arrancando de su agarre. La presión en mi pecho se hizo más intensa y pude escuchar los gritos frenéticos de los médicos, sus voces cada vez más fuertes y urgentes, atravesando el silencio opresivo de las sombras. Con cada momento que pasaba, la oscuridad que me rodeaba empezó a resquebrajarse, a agrietarse bajo el peso de la fuerza que me alejaba del borde. Podía sentir a los seres arañándome, sus intentos cada vez más frenéticos, pero la fuerza que me empujaba hacia arriba era más fuerte, insistente en su propósito. Entonces, con una sacudida que parecía un rayo que recorrió todo mi ser, fui empujada de nuevo hacia mi cuerpo con una oleada abrumadora de energía. Abrí los ojos de golpe y jadeé en busca de aire, mis pulmones ardían mientras se llenaban del oxígeno fresco y vivificante del mundo que me rodeaba. Los médicos que habían estado trabajando frenéticamente se detuvieron por un breve momento, sus rostros mostraban una mezcla de conmoción y alivio al darse cuenta de que había regresado del borde del olvido. La intensidad de mi reanimación me sacudió hasta lo más profundo, mi cuerpo temblaba mientras yacía allí. Los recuerdos de donde había estado todavía estaban vívidos en mi mente. En ese instante, todo cambió. La experiencia había dejado una marca indeleble en mi alma, tocando cada parte de mi ser. No podía sacudirme de encima la oscuridad inquietante que había presenciado ni el tormento que me esperaba si no hubiera sido salvada. Los recuerdos de ese lugar, el veredicto que había recibido y los seres oscuros que habían tratado de apoderarse de mí quedaron impresos en mi corazón con una claridad innegable, un recordatorio de lo que podría haber sido y la necesidad urgente de buscar una vida transformada. Desde ese día crucial en adelante, mi vida se transformó en un testimonio viviente de la misericordia ilimitada que me habían concedido. Comprendí que me habían dado una segunda oportunidad preciosa y estaba decidida a no desperdiciarla. Mi fe, que antes había brillado tenuemente con una sensación de rutina y aceptación tibia, ahora brillaba con una intensidad y un fervor que nunca antes había experimentado. Hice un compromiso sincero de vivir mi vida de acuerdo con las expectativas de Dios, comprendiendo plenamente que cualquier cosa menos que eso sería una profunda traición a la gracia que había recibido. Cada día se convirtió en una oportunidad para realinear mis acciones, pensamientos y palabras con las enseñanzas de Cristo. Afronté cada momento con una nueva conciencia, muy consciente de lo fácil que era apartarme del camino recto. Mi servicio a Dios pasó de ser una mera obligación a un profundo privilegio, un acto que emprendí con un corazón rebosante de gratitud y humildad. Reconocí que cada acto de fidelidad, cada momento de devoción, era una oportunidad para limpiar mi alma de las manchas oscuras que casi me habían llevado a la condenación. A todos los creyentes, les imploro con la mayor sinceridad, presten atención a las lecciones que nacieron de mi experiencia.
Los 7 pecados que encontré no fueron faltas triviales, fueron ofensas graves que pusieron en peligro mi posición en el reino de Dios. Cada una de estas áreas tiene una importancia crítica en nuestro viaje espiritual y nuestra relación con Dios. Permítanme compartir una advertencia sincera para ayudarlos a sortear estos obstáculos. Asegúrense de que su aceptación de Jesucristo sea genuina y completa. Sirvan a Dios con integridad y dedicación inquebrantables. Manténganse firmes en su caminar con Dios, permitiendo que su presencia guíe sus pasos. Guarda tu corazón y tu mente del pecado, reconociendo que hasta los compromisos más pequeños pueden llevarte por mal camino. Muestra verdadero amor y compasión a quienes te rodean, encarnando la esencia misma de las enseñanzas de Cristo. Busca un crecimiento continuo en tu fe, no te conformes con la complacencia en tu vida espiritual. Busca una comprensión más profunda de Dios y su palabra a través de la oración sincera y el compromiso con las Escrituras, fomentando una relación más cercana e íntima con Él. Finalmente, libera cualquier falta de perdón que puedas albergar en tu corazón, permitiendo que la gracia de Dios fluya libremente dentro de ti. Que encuentres la fuerza y la gracia para caminar por este camino fielmente, evitando las trampas que pueden llevar a la destrucción espiritual. Busca a Dios con todo tu corazón, permitiendo que su Espíritu te guíe en cada paso que des. Les extiendo mi más sincero agradecimiento, queridos amigos, por acompañarme en este viaje. Si este mensaje resonó contigo, dale me gusta y comparte este vídeo, y suscríbete a nuestro canal para que puedas recibir notificaciones cada vez que publiquemos otro vídeo edificante y alentador. Tu apoyo significa mucho.